Y bueno, vamos a hacer una oración para empezar con la palabra. Padre Dios, en esta hora, Señor, ponemos este tiempo delante de ti y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, tu Espíritu Santo nos ministre, nos dé el discernimiento, Señor, y el alimento que necesitamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, creo que va a llover, no esté pensando si cerró las ventanas de la casa, ya las dejó abiertas, ni modo, hermano. ¿Qué va a hacer? No esté pensando en eso, vamos a esperar. Si empieza a llover bien fuerte, ¿qué hacemos? No se distraigan, ¿verdad? Porque luego es un corredero de cosas de allá para acá y vamos a estar tranquilos y pues y voy a hacer lo posible porque, bueno, no hacer lo posible, sino que Dios es el que dirija las cosas, porque luego cuando llueve creo que no se escucha bien y ahorita siento que va a llover fuerte. ¿Ustedes no creen? Pero qué bueno que llueva, ¿no? Ha hecho mucho calor. Entonces, gracias a Dios. Bueno, vamos a ver un tema que es discerniendo la substancia de las formas, la substancia de las formas o la esencia de las formas. Discerniendo la substancia de la forma. Vamos a empezar, hermanos, ahorita estoy teniendo complicaciones aquí para abrir esta enseñanza. Se abren todas menos la de hoy. Muy bien. Vamos a Éxodo, gracias a Dios. Éxodo 30. Éxodo 30. Éxodo 30, versículo 22. ¿Ya están ahí conmigo? Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es de 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior, ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa de todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, y viene ahí una serie de instrucciones. Versículo 30, ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Versículo 32. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Entonces Dios les dio como una, si quieren decirle receta, si le quieren decir fórmula, Dios le dio instrucciones precisas para hacer este aceite de la unción y les dio específicamente cómo tenía que usarse y sobre quién tenía que usarse, pero aparte les dio una advertencia en el versículo 33, diciéndoles, cualquiera que compusiera ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado de su pueblo. O sea, no puedes copiarlo, no puedes replicarlo porque a ti te gusta, porque tú quieres. O sea, no puedes hacer una réplica. Este es el original y estas son las instrucciones. Y lo mismo sucedió más adelante que Dios les dijo cómo hacer el incienso. Dice el versículo 34. Este que acabamos de ver era el aceite de la unción. Ahorita es el incienso. Dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático, incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, puro y santo. Y vienen las instrucciones, dice el 36, y molerás parte de él
en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre el pueblo. Entonces, quedó bien claro, hermanos, que Dios les dijo cómo hacer dos cosas. El primero, ¿qué fue? El aceite. Y lo segundo, y les dio instrucciones, pero le dijo, no pueden duplicarlo, no pueden imitarlo, ¿sí? Vamos a quedarnos por un momento ahí. Vamos a pasar a Génesis. XVII. Versículo 18. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y conforme mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Ahorita estamos en esta parte de Génesis. Sabemos que Dios escogió a Abraham, que le dijo que de él iba a salir una gran nación, pero él tenía un problema para que eso se cumpliese. ¿Cuál era el problema? No podía tener hijos, ¿verdad? Ese era un gran problema. Entonces, ¿qué hizo Abraham y Sara para resolver el problema? Dijeron, aquí está una sierva egipcia que se llama Agar, y era común en esa época que el señor de la casa tomaba a la sierva, porque la sierva era como una extensión de la señora, era propiedad de la señora, por decirlo así. Era una práctica común, un uso y costumbre de esos tiempos. Y ellos, en lugar de esperar en Dios, que era el que había prometido y el que iba a hacer, porque cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, le dijo, yo haré de ti una nación grande. Mucha gente hace el énfasis en la nación grande, pero el énfasis es en quién iba a hacerlo. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. ¿Sí? No tú, Abraham. No tú, Sara, yo. Y ellos, en su esfuerzo humano, y díganme a quién no nos ha pasado, ¿sí? ¿A quién no nos ha pasado que tratamos de resolver las cosas? Hermano, si tú estás aquí sentado y todavía eres de los que dicen que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, me preocupas. Porque en ninguna parte de la Biblia viene eso, ¿sí? Y hay cristianos que todavía repiten eso como si fuera un versículo bíblico. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. No es cierto. Dios dice, yo haré. Yo haré. Entonces, resulta que tuvieron un hijo, Abraham con la sierva Agar, que se llamó Ismael. ¿Sí? Y en este contexto está dialogando Abraham con Dios, en este contexto. Abraham tenía como cierta inclinación a que Dios cumpliera su promesa en Ismael. Pues es el que veía, ¿sí? Isaac todavía no había nacido. El que veía vivo ahí, el que veía respirar era a Ismael. Y Abraham tenía cierta inclinación a que Dios cumpliera su promesa que le había hecho en Ismael. Por eso el versículo 18 dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, Dios espero que tú tomes a Ismael, ojalá que él viva delante de ti, que tú cumplas tu promesa en Ismael, aquí te lo pongo. Pero Dios bien claro, inamovible,
le contestó Abraham: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. ¿Qué promesa le dio? ¿Por qué la reconocen tan rápido? Por la cúpula. El domo, ¿verdad? Ese domo que se ve ahí, que es el templo de los musulmanes, que se llama Domo de la Roca, ese domo que se ve ahí es el ícono de Jerusalén. Reconocemos una foto de Jerusalén, aunque sea una foto tomada a distancia, por ese domo que está ahí. ¿Saben que ese domo es de oro? ¿Sí? Y ahí los musulmanes tienen sus reuniones y no sé si alcanzan a ver como una bardita ahí donde hay gente, porque yo no traigo mis lentes, no sé si ustedes lo vean, yo no lo veo, pero en la foto se supone que se ve personas ahí, unas barditas al principio. Bueno, eso es lo que queda del templo de los judíos. Saben que el templo fue destruido, ¿verdad? Si quieren prender la luz, por favor. Ya no vamos a usarlo. De tal manera que yo me impresiono al pensar en esto. La promesa de Dios cayó sobre Isaac. Hoy, a través de los siglos, vemos la nación de Israel que ha sido atacada, ha sido expatriada, no tienen templo. Lo que queda literalmente del templo que destruyó un emperador romano que se llamó Tito en el año 70 después de Cristo, lo que queda es una barda donde la gente va a hacer oración. Y en gran contraste, o sea, eso lo que quedan son, si yo les digo, vayan a mi casa y nada más ven una pared, ¿qué pensarían de mi casa? Pues le pasó algo. Lo que quedó es, ¿cómo se le llama lo que queda cuando se truena algo? Escombros, ruinas. Lo que vas ahorita a Israel es a ver ruinas. ¿Sí? Ves a ver ruinas del templo, de la nación escogida por Dios. Y en contraste están los árabes, que también se originan en Abraham, pero que la elección no estaba sobre ellos, y ves un domo esplendoroso, lujoso, y díganme ustedes, si no, aunque no todas las naciones árabes necesariamente nacieron de Ismael, no necesariamente, pero muchas naciones, simplemente el oír árabes, los Emiratos Árabes, Dubái, por ejemplo, ¿no? Las riquezas que hay y cómo se cumplió la palabra de Dios. ¿Sí están viendo cómo se cumplió? ¿Qué le dijo? Versículo 20, yo la voy a hacer grande y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes. Príncipes habla de lujo, de opulencia, de poder. Y eso manifiestan las naciones árabes, que son en su mayoría musulmanes, ¿sí? Que practican el Islam. Y en comparación, la nación descendiente de Isaac, en quien estaba la pobreza, solamente tiene un muro, que se le conoce como el muro de los lamentos. Acuérdense que el tema de hoy es discernir entre la substancia y la ¿qué? Y la forma. Nuestros sentidos siempre automáticamente nos vamos a enfocar a la forma, a la apariencia y no a la esencia, no a la substancia. Vamos a Gálatas 4.
versículo 22. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. ¿Sí? Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Ahí vamos a parar hasta ahí, hasta el 24, vamos al 28, hasta ahí, 28. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí nos está contando lo mismo. Abraham tuvo 2 hijos, versículo 22. Uno fue de la esclava, que fue de Agar, y el otro de la libre, o sea, de Sara. Pero nos dice esto, pero el de la esclava nació según la carne. El de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. El de la esclava nació según la carne. Hermanos, Ismael representa todo aquello que nace del esfuerzo humano, de la carne, de la autosuficiencia del hombre, no de la promesa de Dios. En cambio, Isaac representa la promesa, lo que se origina en Dios y lo que Dios hace. Por eso dice en el versículo 30, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Dios fue tajante, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No pueden heredar juntos, tienes que echarlo fuera, tienes que separarlo. Hermano, aún en las cosas de Dios, en las cosas del Señor, en las cosas santísimas, todo aquello que provenga del esfuerzo del hombre y de las ideas del hombre, Dios dice, échalo fuera. Échalo fuera. Hay muchos ministerios, muchas iglesias, todos estamos en ese riesgo si no tenemos el discernimiento. ¿Por qué? Porque la forma se ve bien, la forma nos llama la atención. ¿Sí? Hoy en día hay muchas congregaciones y Dios nos libre, porque sabes que no hay congregación perfecta, somos demasiado imperfectos. A pesar de eso, Dios nos visita cuando venimos con un corazón sincero. Pero hoy en día, hermanos, el esfuerzo, la dedicación es en la forma. En la forma. Que se vea bien, que esté organizado. Hacemos esto, estamos preparándonos, si Dios lo quiere, para 5 días con los niños. Y estamos de alguna forma trabajando en la forma. Que haya trabajos manuales, que haya deportes, que esté muy llamativa la decoración. Pero si no hay la sustancia, no hay nada. La sustancia. ¿Quién es la sustancia? Cristo. Él es el Hijo de la promesa. Y fíjense, hay una persecución, dice en el versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Si Ismael perseguía a Isaac, cuando nació Isaac, Ismael molestaba a Isaac.
También se puede aplicar a nuestra vida en Cristo, ¿sí? Nuestro viejo hombre persigue al nuevo hombre. Pero también en la congregación, en la iglesia de Dios, ¿sí? Lo que se origina en el hombre es una lucha contra aquello que se origina en Dios. Estamos hablando de una simiente, la simiente santa. Solamente hay una simiente, dice ahí en Gálatas, no simiente, solamente una simiente, la simiente de Cristo. Vamos a ver Hechos 5, 38 y 39. Aquí en Hechos 5 se empezó a generar una controversia porque el evangelio empezó a predicarse, sí, la gente empezó a convertirse y entonces había judíos que se enfurecían con los creyentes, se enfurecían con los discípulos y querían matarlos. Entonces, en este contexto de Hechos 5 llamaron a un hombre llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, y le preguntaron como diciendo, ¿qué hacemos con este grupo de personas que están conmocionando a todo el mundo? Y Gamaliel les contesta esto, versículo 38 y 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Lo que es de Dios va a permanecer eternamente, pero lo que es del hombre está destinado a ser destruido aún cuando pasemos por el tribunal de Cristo. Vamos a 1 Corintios 3. Primera de Corintios 3, 13 al 14. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Estamos hablando del pueblo de Dios. No te vas a perder si eres hijo de Dios, pero tus obras van a ser pasadas por el fuego, y lo que tú hiciste en tu carne, cuando pase por el fuego, ¿qué le va a pasar? Se va a quemar. Todo lo que hagamos en nuestro yo está destinado a fracasar en las cosas espirituales, está destinado a ser destruido. Solamente lo que haga Dios está destinado a permanecer. Vamos a primer libro de Samuel 4:16. En este contexto tenemos que el pueblo de Dios es atacado por los filisteos. En ese tiempo, el sumo sacerdote encargado del templo se llamaba Elí. ¿Lo recuerdan algunos de ustedes? ¿Quién sabe quién es Elí? ¿Quién se acuerda? ¿Sí? Era un sumo sacerdote, pero no vivía como Dios quería que viviese. Tenía hijos que les permitía hacer cosas horribles, fornicar, robarse los sacrificios, bueno, muchas cosas. Y dice, primer libro de Samuel 4:16, ¿ya están conmigo? Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Recuerden que en este tiempo el arca de Dios
de alguna forma representaba la presencia misma de Dios, esa arca que estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos sus suegros, o sea, el sacerdote Elí y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Qué podemos ver con esto? ¿Sí? Había un pueblo que se reunía, que adoraba, había un sumo sacerdote, tenían la forma, se hacían los sacrificios, se hacían las fiestas solemnes, pero ellos no vivían más que una religión, y a causa de que habían perdido la sustancia, porque esto que vino no fue culpa de Elí, nada más. Todo el pueblo vivía en una mentira. Hermanos, muchas veces estamos pegados a un rito religioso, pero no hay una realidad en nuestra vida, y esa era la situación del pueblo de Dios. Hacían los sacrificios, tenían el templo. Dice la Biblia que la gente llevaba sus sacrificios ahí a los hijos de Elí, ¿se acuerdan? Y Elí, los hijos agarraban lo mejor de los sacrificios. O sea, la gente obedecía lo que venía en la ley ritualmente, en cuanto a ritos, pero su corazón no estaba con Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Vinieron los filisteos, los atacaron, hurtaron el arca, se murió el sacerdote, se murieron los sumos sacerdotes, se murieron los sacerdotes, y lo que la nuera de Elí pronuncia era una realidad. ¿Cómo le llamó a su hijo? Quiere decir, la gloria se ha ido, la gloria se fue, la presencia de Dios ya no está. En el libro de Ezequiel, hermanos, hemos estudiado el libro de Ezequiel. ¿Se acuerdan cuál es el tema de todo el libro? La gloria de Dios. Todo el libro. Para entender Ezequiel tienes que centrarte en la gloria de Dios. Así empieza y así termina. Porque la visión que tiene Ezequiel es de la misma gloria de Dios. Pero en el transcurso que vas leyendo el libro de Ezequiel, te van narrando toda la desobediencia del pueblo, de los sacerdotes. Luego te introduce hasta el templo, donde se hacían cosas abominables delante de Dios, donde los mismos sacerdotes se volteaban a adorar al sol y decían: nadie nos ve, Dios se ha ido, no nos ve, y hacían abominaciones, hasta que esa gloria o esa imagen representativa de la gloria de Dios se va yendo, se sale del templo, se sale y se aleja de la ciudad. Se ha ido la gloria de Dios. Pero ¿qué queda? Queda el rito, queda la inercia de la religiosidad en nuestra vida. Tenemos que discernir. Ya no estaba la gloria cuando vino el rey Nabucodonosor y destruye ese templo. Hermanos, destruyó la forma, porque la gloria de ese templo hace mucho que se había ido. ¿Quién era? Dios. Ya no estaba ahí. Ya no estaba con su pueblo. Su pueblo seguía haciendo los rituales. Es más, me acuerdo en el libro de Jeremías, hermanos, creo que Jeremías capítulo 5, no lo busques. Se puso un día Jeremías ahí, Jeremías 5 o 7, se puso afuera del templo. Porque iban todos al templo, como cada día que se reunían en el templo, y pensaban ellos que por reunirse en el templo no les iba a pasar nada, porque en ese tiempo, cuando estuvo Jeremías,
Cuando estuvo Jeremías, ya Nabucodonosor estaba ya en las líneas atacando a la ciudad. Ya sabía el pueblo que estaban a punto de caer bajo Nabucodonosor y ellos pensaban que ir al templo era suficiente. Tenían su fe en los ritos, pero no en el Dios del templo. Por eso Jeremías se para en la puerta y empieza a decirles: si tú no cambias tu camino, si tú no te arrepientes, si tú no te vuelves a Dios, no creas que este templo te va a salvar. Ellos estaban empeñados en la forma, pero ya no estaba la substancia, Cristo. Y a veces queremos imitar como ese aceite que vimos en el libro de Éxodo al principio, que era una fórmula santísima de Dios. Y a veces nos quedamos con la fórmula. Queremos imitar, hermanos. Hubo un pastor muy especial de parte de Dios que se llamó David Wilkerson. ¿Alguien de ustedes lo ha escuchado alguna vez? ¿Lo conocen? Y recuerdo que en alguna prédica dijo que llegó un pastor del África a su oficina con su esposa. Y este pastor del África dijo: he venido desde el África. Yo soy pastor de una iglesia y siento que mi iglesia pues no crece, es su iglesia, bueno, la iglesia donde él estaba, porque nadie es dueño de la iglesia, además hay un dueño. Y yo vengo desde no sé qué parte de África. Vengo para que usted me dé una palabra de parte de Dios. Y le dijo, exactamente, le dijo: te voy a dar 2 palabras, no una, 2. Go home. ¿Saben qué significa? Regrésate a tu casa. ¿Quieres recibir de Dios? Póstrate en tus rodillas y búscala. Después escuché una predicación de el hijo de David Wilkerson, un hijo de varios que tiene que se llama Gary Wilkerson. Y él hablaba de que estaba pastoreando una iglesia y él tenía muchos deseos de que esa iglesia creciera. Y entonces, allá en Estados Unidos es diferente. En algunas iglesias son organizaciones muy grandes y hay tesoreros y a los pastores les dan su carro, le dan su sueldo, le dan su aguinaldo, sus vacaciones, ¿no? Por eso muchos quieren ser pastor, ¿no? Y entonces se reunió con esa gente, el tesorero, y les dijo: escuché que hay un curso. Escuché de un entrenamiento que creo que le va a servir mucho a la iglesia. Esto lo escuché hace como 15 años, a lo mejor no lo estoy diciendo al pie de la letra. Y quiero tomar este curso, cuesta tanto, ¿no? Porque ahora hasta te venden esos entrenamientos, ¿no? Así como los diplomados de la escuela, tus entrenamientos para tener la iglesia exitosa. Todo esto es cierto, ¿eh? Hubo un tiempo en que Gary Wilkerson y su padre, pastor David Wilkerson, anduvieron por varias partes del mundo. Estuvieron, creo que aquí en México, en Veracruz, ministrando a pastores. Y uno de esos CDs o de esos audios, escuché qué es lo que les estoy diciendo. Y bueno, el curso se trataba de cómo tener una iglesia amigable, friendly church, ¿no? Pues ciertas actividades, porque a veces la iglesia es muy aburrida para los nuevos creyentes, llegan y dicen: ¿y ahora qué pasó? ¿Qué es esto? Hablan de la sangre de Cristo, no quiero escuchar de la sangre, del infierno, no quiero, está horrible. Entonces tienes que hacer un tipo de sermón que sea agradable, ¿no? Y entonces tomó el curso y llegó emocionado y dijo: hermanos, vamos a empezar a hacer esta estrategia, ¿no? Para que la iglesia crezca y va a hacer esto y células y va a ser así. Pues no funciona. No funciona. Y pues él, desesperado, buscando, encuentra otro curso.
de otra cosa que a lo mejor era hasta lo opuesto, ¿no? No, un discipulado más profundo y que no sé qué, y empieza con una segunda opción. Y creo que ya, como tampoco funcionó, la tercera vez reúne a todos su gente y todos le dicen, pastor, ya por favor. Ya por favor. Lo que usted quiere le damos, pero ya por favor. No otro caso, no otra cosa más. Ya no otra cosa más. Y es donde Gary Wilkerson entiende que lo que tiene que hacer es buscar a Dios. No estar buscando fórmulas. Es tan común eso, hermanos. Había un hermano muy cercano a nuestra familia que tiene una congregación, y ese hermano, yo no sé si tiene llamado o no, son cosas que yo no puedo decir ni me quiero meter en cosas de ese tipo. No soy nadie para opinar. Pero es una persona que ha sido muy, muy exitosa en el mundo. Es una persona que ha sido muy exitosa en el mundo de los negocios. No quiero ser tan específica el tipo de negocios que tiene, pero tiene negocios que le han dado mucho dinero, sabe lo que es el marketing, sabe lo que se necesita para hacer un negocio, y entonces él aparentemente, o bueno, se convierte a Cristo y empieza su congregación o una congregación. Y él platicaba, y estas son pláticas que yo escuché, que le platicaba a mi papá. Decía, acabamos de ir a no sé qué iglesia, allá en Estados Unidos, una iglesia de no sé cuántas miles de personas, y mira lo que me traje. Mira, cuando llegas a la iglesia, te dan este folder, ¿no? Un folder súper bonito, esos que tienen hasta para que no se te caigan las hojas, ¿no? Te dan toman tus datos y luego pasas acá y tienen no me acuerdo, estas funcionalidades, y acá, mira, ya tengo aquí una imprenta para mandarlos a hacer. Hermanos, nada de eso es malo, realmente. El punto es que el enfoque, sin que nos demos cuenta, vuelve a ser ¿qué? La forma. La forma. Por eso David Wilkerson le dijo a ese pastor, vete a tu casa, ponte en tus rodillas, busca a Dios y deja que Él haga. Él haga. Alguien de ustedes me comentaba recientemente que un compañero del trabajo le decía, yo estoy yendo a esta congregación y tiene unas pantallas así enormes, unas pantallas por todos lados, otro nivel, ¿no? Otro nivel. Porque nuestros sentidos es lo que ven. Y nos quedamos con la forma, con la fórmula. Por eso el Señor dice, no puedes imitar esto. Esto es único, esto es santísimo. Cuando la unción cae, hermanos, cuando la unción cae en una vida, en una congregación, no hay quien lo pueda replicar cuando es real. Pero hoy hay mucha imitación. La gente aprende a decir las palabras correctas, a llevar a la gente a un clímax emocional, sentimental, y la gente llora, pero no cambia. Está con la alabanza y estás ministrando y la gente llorando y sigue igual. Dios nos libre de tratar
de hacer lo que Él solamente puede hacer en la vida de las personas. Porque podemos caer en eso, los que pasamos al frente, a estar en nuestras fuerzas, a querer provocar una emoción, un sentimiento en ustedes que están ahí sentados. Escuchaba un mensaje esta semana el pastor David Wilkerson, que me mandó mi mamá. Y decía que un pastor, no sé, creo que Leonardo Ravenhill lo conoció, creo que menciona, dice, el pastor, yo trabajé, dice, con el pastor Leonardo Ravenhill, que él murió como en el 91. Y decía David Wilkerson, decía David, te voy a decir el problema de los pastores. Te voy a decir cuál es el problema número 1 de los que están sirviendo. ¿Sabes cuál es el problema número 1? No oran. No oran. Es más fácil estarte metiendo, estudiar, hacer cosas, hacer estrategias, que ponerte de rodillas. Es más fácil repetir la fórmula de la unción y del incienso y no dejar que el Espíritu venga y traiga convicción. Esta iglesia necesita esa convicción, esa llenura, tu vida, tus hijos, yo lo necesito. Pero yo no quiero imitación, yo quiero realidad. Yo quiero sustancia. Por eso el rey David, empezamos a leer el Salmo cuando decía, como el siervo brama, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, el Dios vivo. Hermanos, el tiempo de David fue un tiempo aparentemente, se puede decir, de avivamiento, en el sentido de que él instauró turnos de alabanza. ¿Sabían eso? 24 horas, 7 días a la semana, 365 del año, había cantores. Un joven hace tiempo me preguntó, porque me dijo, hoy me invitaron a dirigir la alabanza en el grupo de jóvenes y te quiero preguntar, ¿qué alabanzas crees? ¿Cómo me dijo? Ay, no me acuerdo de la expresión, se me fue ahorita. ¿Qué cantos crees que van a ser? No dijo esta palabra, pero suena algo así. ¿Cómo? Ándale, esa, ¿sabes? Aquí como que Sara se acuerda de lo que le digo, que se prendan, usó esa palabra, es peligroso, no le cuente muchas cosas a Sara, porque luego se arrepiente y ¿qué hacemos? Dijo, quiero ¿qué cantos me recomiendas para que los chavos se prendan? Se prendan. ¿Sabes? Los cantores, cuando David los puso, los cantores, no le cantaban a la gente. Estaban alrededor del arca. Porque la alabanza es para uno. Es para Dios. Pero aún David, hermanos, ¿se acuerdan cuando llevaba el arca y dice que iba danzando? Me lo imagino con toda su fuerza, su entusiasmo. Qué espectáculo, y los panderos y las doncellas y todo el pueblo decía que estaban con gran gozo llevando esa arca. Y eran tiempos en que había cantores, y había arpas, y había instrumentos. Pero cuando David escribió ese salmo, podríamos decir, no extrañaba eso. No era lo que él más anhelaba, ese entusiasmo, esos cantores, esos instrumentos, esas arpas, Asaf dirigiendo la alabanza. Lo que él necesitaba era una sola cosa, al Dios vivo. Al Dios vivo. Y hoy a veces nos perdemos en las formas y hemos dejado al único que sostiene todas las cosas, a Cristo. Me veo la hora. Vamos tantito a Mateo. Vamos a Marcos primero, a Marcos 7, porque las formas pueden incluir muchas cosas. Marcos.
Marcos 7. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Hasta ahí. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Llega un punto, hermanos, en que estamos más aferrados a la tradición que a la palabra de Dios. Por eso hoy en día tenemos celebraciones, estamos tan arraigados que he escuchado personas, iglesias o grupos que el día de Halloween lo celebran, pero de diferente manera. Vamos a vestirnos de los discípulos. Porque no podemos dejar la tradición. ¿Sí? Seguimos aferrados a ciertas cosas que ni siquiera están en la Biblia y no, así tiene que ser porque así lo vi toda mi vida. Y no está aquí. Es que el culto tiene que ser así y asá porque es lo que he visto, y estamos haciendo más énfasis en la forma y no dejamos que el Espíritu Santo se mueva. Él es soberano, Él se mueve como Él quiere, por medio de quien Él quiere y cuando Él quiere. Y aquí ellos estaban tan aferrados a sus tradiciones que el mismo Señor aquí les decía, o sea, tu tradición está por encima de mi palabra. Y a veces estamos tan aferrados y no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos la vida nueva. ¿Se acuerdan cuando el mismo Jesús, el Señor Jesús, Dios mismo hecho hombre, sanaba en el día de reposo? ¿No se le venían encima? ¿Preferían que la gente estuviera enferma? ¿Preferían que pasara lo que sea? Pero tenía que, y está escrito, era un día de reposo, pero el día de reposo es por el Señor. Él es el día de reposo. ¿Ustedes se acuerdan cuando David estaba siendo perseguido por Esaú y no habían comido y tenían hambre y llegaron al templo, a Nob, con un sacerdote, Abimelech, creo que se llamaba, y decía, danos de comer, nos estamos desfalleciendo. Y le dijo, solamente tengo los panes sagrados. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamaban esos panes? De la proposición. ¿Y quién se los podía comer únicamente? Los sacerdotes. Eran santísimos. Únicamente los sacerdotes. Y el sacerdote se los dio a los que no eran sacerdotes. ¿Ofendió a Dios? Porque el sacerdote habló con Dios. Yo no me imagino, no dice cada cosa que hace, no me imagino al sacerdote. Sí, aquí está, lo puso delante de Dios y entendió que Dios quería que sustentara la vida de David y de los que iban con él. Sustentar la vida de esos hombres que iban a morir si no comían, que estaban desfalleciendo si no comían, era más importante en ese momento. Cuando no tenemos una relación con Dios, hermanos, imponemos formas. Las perpetuamos. Y no entendemos que el Señor es misericordioso. Al Señor le importaba a David. No iban a morir, no los iba a mandar a la guerra sin comer. Por eso aquí mismo, fíjense lo que hacía esta gente.
Fíjense lo que dice esta gente, versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o su madre. O sea, eran tan así, tan duros de corazón que decían, no, o sea, yo no te puedo dar a ti, papá, mamá, aunque te mueras, aunque lo necesites, porque eso es para Dios. Hermanos, es casi como decir, si viene un homosexual a mi casa, se acerca a mí, y créanme que los van a tener, porque se están multiplicando cada vez más. Ustedes le rechacen. No coincidimos con ellos, pero Dios tiene el poder para salvarlos. Y nosotros no somos mejores que ninguno de ellos. De la basura nos sacó el Señor a todos los que estamos aquí. Pero cuando llega a ese punto, miren, mi madre muy necesitada de Dios cuando mi papá estaba en el alcoholismo, llegó a una iglesia necesitada, una iglesia cristiana, y no la querían dejar pasar porque llevaba pantalón. Pero ella en su necesidad no le importó. Le hicieron que se cambiara, que ahí tenían ropa que utilizaban ahí, que se cambiara. Y ella, con tal de, cuando hay necesidad no te importa lo que te diga, vas. Pero ¿a qué punto llegamos? ¿A qué punto llegamos? Hacer acepción de personas. Hermano, si hay homosexuales, si hay lesbianas, si hay transexuales, hermanos, no los veas con odio, velos con misericordia. Dile, Señor, dame la gracia de ganar esa alma para ti, Señor. Dame la gracia, Señor. Porque qué horrible va a ser el final de esas personas. Y de muchos que se creen buenos. Muchos se creen buenos, se creen perfectos. Ahorita vamos a ver a esas personas. Se creen autosuficientes. Se creen que son tan buenos, casi creo que no necesitaron de la salvación de Jesucristo y están en las iglesias. En el tiempo de Jesús se llamaban fariseos. Vamos a ver Mateo 23. Mateo 23, 13. Vamos a leer solamente la primera parte de cada versículo. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Versículo 14, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Versículo 15, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. La palabra hipócrita viene de una palabra que significa pretender ser. Y era una palabra que se usaba cuando alguien en el teatro, por ejemplo en Roma, en el teatro romano, se ponían unas máscaras para representar un rol de una persona hipócrita. O sea, te pones una máscara, no eres real. ¿De dónde surgieron los fariseos? Fíjense que los fariseos no los vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿Alguien ha visto un fariseo en el Antiguo Testamento? Por favor, dígame para buscarlo ahorita. Voy a ir a mi casa con curiosidad de dónde lo encontraron. Los fariseos se mencionan en el Nuevo Testamento y es que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento pasó un tiempo, entre Malaquías y Mateo, pasó un tiempo como de 400 años. En esos 400 años, ese grupo de judíos que habían regresado a Israel empezó a deteriorarse ese grupo, volvieron a caer, a pesar de que Dios
Los había mandado a Babilonia, los exhortó, los trajo otra vez, empezó otra vez un deterioro espiritual y ahí surgió un grupo de personas que buscaban la santidad a Dios, que tenían temor de la ley, que eran celosos de la ley, que se les conocía como Hasidim, J-A-S-I-D de dedo y M, Hasidim, que significa los piadosos o los separados. Eran un grupo de personas temerosas de Dios. Cuando todo el pueblo otra vez empezó a desviarse, ellos estaban ahí, pero con el tiempo ese grupo empezó a deteriorarse y es lo que vemos en el Nuevo Testamento como los fariseos. O sea, originalmente sí tenían un celo verdadero de Dios, pero se fueron al extremo de ser solamente una apariencia. Le imponían cargas a la gente que ni siquiera ellos hacían, lo que conocemos como los fariseos que estamos viendo aquí en Mateo 23. Si ustedes se fijan en los versículos, dice, versículos 3 de Mateo 23, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme sus obras porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Sí? Eran personas, dice aquí, que dice el Señor, fíjense lo que el Señor decía, versículo 3, así que todo lo que os digan estos hipócritas, porque así les llama fariseos, todo lo que os digan, guárdalo. O sea, ellos decían la verdad, por decirlo así, predicaban la verdad, pero qué tremendo que el Señor les decía, hagan lo que les enseñen, pero no hagan conforme ellos actúan. ¿Sí? No hagan conforme ellos actúan, porque ellos como son, dicen y qué, y no hacen. Solamente es la apariencia de piedad. ¿Sí? Atan cargas pesadas y difíciles de llevar que ellos ni hacen. Lo único que les gusta es ser vistos por los hombres. ¿Sí? Les gusta ese lugar de preeminencia, les gusta dar esa fachada de santidad, de perfección, de autosuficiencia. No, yo soy bien espiritual, bien consagrado al Señor. Apariencia, hipocresía. Eso eran. ¿Y cuántos abundan aquí? No aquí en Pacto de Gracia. Espero aquí en esta tierra, hermanos, ¿sí? A veces nos vamos a unos extremos bien difíciles. Hay personas que hablan de una gracia, pero ¿saben qué es? Una desgracia. Porque hablan de una gracia donde Dios te permite vivir como quieras y hacen del evangelio un cotorreo, un chiste. Abogado tenemos como con el Padre Jesucristo el justo, ¿no? Fornicaste, no te preocupes. Ya te arrepentiste. Borrón y cuenta nueva, adelante. Y otra vez en lo mismo, no te preocupes, ¿no? Hay un canto que cantamos que es cierto, pero a la vez alguien puede entender, hay un canto que cantamos que dice que Él perdona multitud de fallas. Es cierto. Pero si en mi mente, en lugar de darme vergüenza mi pecado, me siento tranquilo porque en fin Él me perdona, pues ya la agarré de juego. ¿Sí? Ya la agarré de juego. Me perdona. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un fruto, hay un cambio de vida.
Entonces, hay iglesias que todo es gracia y sí, Dios te perdona, ¿no? Hay un pastor ahí muy famoso en Houston, con millones de seguidores, que él ha dicho y lo ha dicho en televisión nacional: yo estoy para animar al pueblo de Dios a seguir adelante, yo estoy para que ellos le echen ganas. Yo no estoy para hablarles de su pecado, ellos ya saben su pecado. Yo estoy para motivarlos. Entonces no es pastor, no es predicador, porque la palabra de Dios es una exhortación desde el principio al fin. Pero entonces está ese extremo y hay otro extremo, hermanos, hay otro extremo en donde no entendemos qué es gracia. En donde alguien falla y lo tenemos marcado con esa falla, eso hizo. No, ya no puedes. Tú ya no puedes servir, tú ya no puedes ser por esto, por aquello. No él ni que venga a la iglesia. Hermanos, y díganme, ¿quién de nosotros mereceríamos acercarnos al trono de gracia de Dios? Nadie. Es trono de gracia. Por eso es trono de gracia. Nosotros estamos aquí para reconciliar al mundo con Dios. Estamos para que Dios restaure vidas. Sí, hay que hablarle de su pecado. Le hablas de tu pecado. Le hablas de su pecado, pero le das la salida. El Señor te puede levantar. No importa de dónde estés. No importa a dónde hayas caído. Dios te levanta. Si tú quieres, si tú te arrepientes, Dios te levanta. ¿Y sabes qué? Dios te perdona y nunca más se acuerda de tus pecados. Nunca más se acuerda de tus fallas. Nuestra mente siempre está viendo lo malo, la gente. Etiquetamos a las personas. Y cuando estamos en Cristo, la única cosa que ve Dios es a Cristo. Por eso podemos acercarnos con confianza al Señor. Pero así, estos fariseos, apariencia, forma, pero esa forma no era real, no había sustancia. Ellos no tenían a Cristo, eran sepulcros blanqueados solamente por fuera, pero por dentro estaban podridos. Hoy nuestra religión puede ser así, un sepulcro blanqueado. Por fuera tenemos la fachada nada más. Hermanos, podemos tener la fachada y podemos ser como esos sepulcros blanqueados, o sea, bien bonitos, ¿no? Imagínate de esos panteones donde muere gente de muy famosa, ¿cómo se llama lo que les levantan a esas gentes? Mausoleos, muy elegantes, ¿no? Mucho dinero invertido. Qué bonito. Pero cuando tú le abres ahí, ¿qué va a haber abajo? Cadáver, olor a muerto, gusanos. Que Dios nos libre de no estar viviendo una forma sin la sustancia dentro de nosotros. Y tengo que ir terminando. Mucho que podemos decir. Hay muchos, estos fariseos oraban públicamente y largamente. Pero solamente un verdadero creyente tiene comunión real con Dios. Goza de una comunión con Dios. No necesitamos pararnos así, hablar una oración tremendamente, no. El verdadero Hijo de Dios, donde te pares, el Señor te oye. Y a veces puedes orar en tu mente, pero el Señor te oye porque Él te conoce, porque hay una comunión. El fariseo vive por reglas, por tradiciones. Así se hizo, así lo he visto, así se tiene que hacer. Esto es lo que debe de ser en la iglesia. Formas. Programas. ¿Qué programas? ¿Qué va a haber? ¿Cuál es el calendario de actividades para el próximo año? No quiero programas, lo que quiero es la presencia de Dios. Lo que necesito es la presencia de Dios. Apariencia.
Primera de Pedro no lo busques. Primera de Pedro 3:3 habla de el atavío interno, el que es del corazón. Ese es el que busca a Dios. Podemos hacer todo súper bonito, súper nice, pero aquí en nuestro corazón, ¿cómo estamos delante de Dios? Vamos a Apocalipsis, estamos terminando. 3:1. Apocalipsis 3:1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives, o sea, todo en ti parece que estás vivo. ¿Por qué? Porque hablas bien bonito, porque estás envuelto en muchas actividades para Dios, porque estás en el servicio a Dios, ¿no? Hay mucha gente que llega a las iglesias y luego los ponen a servir, ¿no? Como forma de involucrarlos, como forma de que se sientan bien. Hay mucha gente que le gusta estar allá, no sabe ni qué está enseñando. Yo no quiero que eso pase en el campo de verano, los invito en 2 domingos, el 15, por favor, que estén aquí en la tarde, todos los que van a participar en el campo de verano. Vamos a escuchar las clases, de qué vamos a hablar esos días. Que a veces estamos en muchas actividades, aquí yo voy, yo vengo, yo estoy haciendo esto. Tienes nombre de que vives, pero ¿cómo estás? Muerto. Mucha de esta gente de la iglesia de Sardis no era nacida de nuevo. Hermanos, en la iglesia de hoy hay muchos que no han nacido de nuevo. Hay muchos Nicodemos. ¿Saben quién era Nicodemo? Ese estudioso de la ley, Juan capítulo 3, que se acercó a Jesús de noche y le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios. Sabemos. Nicodemo estaba convencido, sabemos que vienes de Dios. Y mucha gente, sé que esto es Dios, sé que la Biblia es verdad, sé que Cristo salva. Hay muchos que se lo saben, están convencidos, pero el problema es que no están convertidos. Jesús le dijo a Nicodemo, no le dijo, sí, Nicodemo, qué bien, sabes mucho, vas muy bien, qué bueno que sabes, porque si vengo de Dios, excelente, Nicodemo. No, Jesús paró en seco a Nicodemo y le dijo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer de nuevo. Y así hay muchos en la iglesia, tienes apariencia, actividades. Vamos a terminar en Primera de Juan. Perdón, no Primera de Juan, Juan 7. Juan 7. De hecho, no era la cita, es Primera de Juan, discúlpenme. Primera de Juan 5:12, esa es otra cita, pero no la voy a alcanzar a dar. Primera de Juan 5:12. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Se acabó. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Por qué? Porque no tienes la sustancia. Hebreos capítulo 1 dice que Cristo es la sustancia de todas las cosas. Es quien sostiene todas las cosas. Tienes nombre de que vives, tienes religión, tienes forma, pero no tienes al Hijo. Y a veces se puede ver muy bien y nosotros evaluamos con nuestros ojos y decimos, esto es de Dios. Si yo voy a Israel y veo la mezquita y veo la prosperidad, diría, ellos son la nación de Dios porque yo veo que les ha ido mejor. No ha habido nación más atacada y no ha habido ciudad. Díganme qué ciudad del mundo en la historia ha sido destruida tantas veces como Jerusalén. Díganme una ciudad que le gane a Jerusalén. No hay.
Pero ahí, esa era la ciudad elegida. Pero nosotros nos vamos con la apariencia. La apariencia nos cautiva. Vemos prosperidad y pensamos que Dios está ahí y no necesariamente está ahí. Tenemos que tener cuidado y buscar la substancia. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ese debe ser nuestro deseo. Vamos a ponernos de pie, nuestro enfoque. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Hermanos, esta iglesia de estos tiempos, nosotros como iglesia en este siglo, en el año 2023, necesitamos, yo me atrevería a decir, más discernimiento que nunca antes. Que nunca antes. Para no irnos con la finta, como dicen, para no irnos con las apariencias, para no irnos con la religión, con aquello que se ve bien, aquello que atrapa nuestros sentidos, sino tener bien claro, como el salmista decía, mi alma tiene sed solamente de uno, y ese es del Dios vivo, y fuera de él, decía Asaf, nada deseo en la tierra. Padre celestial, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pido que nos des discernimiento en estos tiempos, Señor, para buscarte a ti la sustancia, el que sustentas todas las cosas, a ti que eres la vida, Señor, y no quedarnos perpetuando un patrón religioso, una forma, Padre celestial, y sin conocerte a ti que eres la vida, Señor, Padre. Danos discernimiento para siempre seguirte, para no apartarnos a derecha ni a izquierda, Padre Dios. Señor, para no vivir en una apariencia, sino vivir una realidad, Señor. Vivir una realidad, Señor. No vivir una religión, sino una relación, Padre Celestial, contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.